¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Quiero destacar dos acontecimientos recientes que confirman que estamos en plena transición hacia la construcción de un nuevo modelo económico global sin hegemonías aplastantes. La celebración de la cumbre de los BRICS, en la que participaron 60 naciones, junto a los 5 países fundadores, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y en la que se incorporaron como miembros otros 6 países, Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Etiopía y Argentina, lo que convierte a este bloque en una de las más poderosas alianzas internacionales, pues representa 37% del PIB mundial, 46% de la población del planeta y 42% de la oferta global de petróleo. En este sentido, se están abriendo las puertas a la multipolaridad, a una metamorfosis en la arquitectura financiera internacional, a redefiniciones claves en la geopolítica mundial y a cambios en un sistema global de dominación que solo ha beneficiado a Estados Unidos y sus aliados. Pero el orden global alternativo no será un espacio para la confrontación, sino más bien para la competencia, la negociación, el respeto a la soberanía y la paz. El segundo acontecimiento que quiero destacar es la exitosa gira del presidente Nicolás Maduro por China en el marco de la cumbre de los BRICS, con la que se activaron a su plena capacidad las relaciones económicas y financieras entre ambas naciones, con la firma de más de 500 acuerdos, en los que sobresalen las nuevas inversiones del gigante asiático en la industria petrolera nacional y el impulso de las zonas económicas especiales. Su visión futurista y su extensa carrera internacional como canciller del comandante Chávez le permiten al presidente Maduro avanzar en el interés de Venezuela por formar parte de los BRICS, como estrategia para potenciar nuestro desarrollo y bienestar. Estrategia que por supuesto también incluye a Estados Unidos y a todos los países que quieran invertir aquí. Venezuela tiene un papel de liderazgo muy importante en este nuevo orden y sus inmensos recursos energéticos y minerales son indispensables para responder a los nuevos desafíos. El futuro mejor que esperábamos ya llegó y no hay marcha atrás. Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerde, no basta con estar informado, es fundamental, es necesario un análisis profundo de la situación. Hoy nos acompaña Miguel Ángel Pérez Pirela, maracaibero, doctor en Filosofía Política de la Universidad Gregoriana de Roma. Tiene estudios de posgrado en Filosofía y Política en la Universidad de la Sorbona, en París. Es escritor y comunicador, creador y director del portal web laiguana.tv, por el cual fue merecedor del Premio Nacional de Periodismo en el año 2018. Conduce el programa Desde Donde Sea en laiguana.tv, dedicado al análisis filosófico y político. Bienvenido, Miguel Ángel. Muy grato tenerte nuevamente para conversar. ¿Cómo están las cosas? Gracias, Oscar. Muy bien, muy bien. Acabamos de terminar una novela de ficción, una novela de amor y desamor, que va entre los años 50 y 90, venezolanos. Okay. Ya, Dios mediante, pronto estará... Excelente. Hay dos eventos recientes, dos eventos económicos recientes que yo creo que tienen mucho impacto.
en lo que parece ser la reconfiguración del nuevo sistema de relaciones internacionales, el nuevo orden global. Eso es la reciente cumbre de los BRICS y la visita del presidente Maduro a China, donde logró importantes acuerdos, sobre todo en materia de inversión hacia la industria petrolera. Y en el caso de los BRICS, bueno, estamos hablando de una de las alianzas más poderosas, de las actuales alianzas más poderosas en términos económicos y geopolíticos. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, antes que todo, que el mundo pluripolar ya no es simplemente una consigna, una esperanza, un horizonte. Es una realidad que, diría incluso, Óscar, es una realidad pospandémica, porque fue después de las pandemias y todo lo que trastocó en términos geopolíticos, no solamente sanitarios, políticos, económicos, financieros, comunicacionales, la pandemia. Humanos, claro está, existenciales. Hubo la concreción ya cierta o la aceleración ya cierta de este mundo pluripolar que al fin y al cabo también tiene que ver con la guerra en Ucrania. Exacto. O sea, son factores determinantes que, primera parte de la pregunta, ¿cuáles han sido los factores históricos que han hecho que este mundo pluripolar se dé? Bueno, pospandemia, guerra en Ucrania, pero hay aspectos casi que tienen que ver con el plano del prejuicio, es decir, de cómo era el mundo antes de la pandemia o cómo era Venezuela en el mundo antes de la pandemia. País aislado, o al menos esa era la intentona, país bloqueado, un país sancionado. En ese momento Venezuela se sentía muy sola, porque no habían mecanismos fácticos que le permitieran salir de ese atolladero, donde se la colocó los Estados Unidos y la Unión Europea, no hay que olvidarlo. Sí. Ahora, en estos momentos sí hay un horizonte cierto, a mediano plazo, a corto plazo. Pasamos de Lula preso a Dilma Rousseff, presidenta del Banco de los BRICS. Pasamos de una especie de competencia entre los Estados Unidos y China en términos económicos a un despunte de China y de otros países como por ejemplo la India, como por ejemplo Rusia, y hay que decirlo, Rusia ganó la guerra. Y no solamente la guerra bélica en territorio ucraniano, sino también las sanciones contra la guerra comunicacional. La guerra geopolítica. La está ganando. En ese contexto entonces hay que interpretar el viaje del presidente Nicolás Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que además es un viaje que se realiza a un año de las elecciones en Venezuela, a un año de las elecciones en los Estados Unidos, a un año de las elecciones en México, a un año de las elecciones en Argentina. Óscar. Entonces, permíteme, para terminar de poner en contexto, pasar de lo internacional a lo nacional. Si además en este contexto tú adjuntas el hecho que el presidente recibido como un jefe de Estado en la primera potencia económica mundial, China, con un cielo lleno de drones para darle la bienvenida a la amistad entre China y Venezuela, al mismo tiempo vemos un proceso de primarias aquí desarticulado, desorganizado, con falsas promesas, con falsas expectativas, con dimes y diretes. Y por eso quiero plantear esto como última parte de la respuesta, porque el desequilibrio entre un viaje de esa magnitud geopolítica y estratégica y una división y un divisionismo y una mala organización de unas primarias hacen a un año de las elecciones pensar que la oposición se organiza y se enseria y deja de estar apostando a los republicanos de la Florida que buscan sanciones para Venezuela o simplemente va a seguir en su letargo eterno. Y en el caso del gobierno es sacarle provecho a la magnitud de la visita que se acaba de hacer, en términos económicos, financieros, pero también en términos simbólicos y comunicacionales. De alguna manera revela, para completar, revela que el futuro está en manos
de Nicolás Maduro. No hay otro Porque político. no hay otra, o no se asoma por ahora ninguna otra opción alternativa con la fuerza, con la visión, con la certeza, como las tiene hoy el gobierno bolivariano. Pero vamos a seguir profundizando en este tema una vez que regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña Miguel Ángel Pérez Pirela, doctor en filosofía política y director fundador del portal laiguana.tv. Te preguntaba, o quería que profundizáramos un poco sobre el impacto que este nuevo orden global emergente tiene sobre el liderazgo del presidente Maduro, quien pareciera tiene en sus manos el modelo del futuro, o el futuro del país, en términos de una visión económica más certera. ¿Qué crees tú? El presidente Nicolás Maduro ha sido el sobreviviente de toda suerte de ataques políticos, económicos, financieros, mediáticos, diplomáticos e incluso ataques biológicos, es decir, ataques contra su propia vida y la vida del tren ministerial y la vida. El presidente Maduro, y estos son hechos, ha resistido a un intento de magnicidio, a intentos de golpe de Estado, a sanciones de todo tipo. Invasiones. 2 intentonas de invasiones. No entender que Nicolás Maduro salió victorioso, y esto yo no lo estoy diciendo porque pueden saltar por aquí y por allá, no, lo estoy diciendo como un hecho histórico. Objetivo. Sí. Porque si no fuese así, Guaidó estuviera en el poder. Así de sencillo. Porque a muchos ahora se le olvida la aventura de Guaidó y los miles de millones de dólares que se esfumaron. Entonces, no se puede interpretar la figura de Nicolás Maduro sin primero interpretarlo como un sobreviviente a todo eso. Y eso hace que sea entonces, en este momento, victorioso. Y es el político hegemónico, en el mejor sentido de la palabra, de Venezuela. Y estos son hechos que tienen que ver con la historia reciente de Venezuela e, insisto, y con la sobrevivencia política de Nicolás Maduro a todo esto. Incluso las ideas del chavismo, las ideas que tienen que ver con el modelo de inclusión social, la igualdad, el respeto, la justicia, ya son ideas dominantes, ya son ideas que forman parte de la identidad política del venezolano. Es decir, hasta la batalla hegemónica, no solamente la batalla militar, política, electoral, mediática, militar, sino también la batalla hegemónica la ganó el chavismo. Ahora, los sistemas hegemónicos son dinámicos y creo que, como el presidente lo ha dicho, entramos en una nueva etapa de transición al socialismo. ¿Cuenta hoy el gobierno con las narrativas adecuadas para esa nueva etapa? ¿O cuáles serían las narrativas? La población que tienen que ver sobre todo con el modelo económico. La población venezolana es una población de menos de 30 años, en su mayoría. El chavismo tiene en el poder 20 años. Antes de Nicolás Maduro existió una figura hegemónica en términos simbólicos, incluso diría yo ideológicos, que marcó un antes y después en Venezuela. Es decir, ya aquellos, y cito a María Corina Machado, que quieran proponer un modelo atrasado de privatizaciones, Sí. Un modelo de confrontación con el chavismo, confrontación violenta. Es más, nunca el chavismo volverá así. Es decir, es una amenaza de muerte contra el chavismo. Ese modelo ya no es apetecible, permíteme la expresión, por parte de la población venezolana. Más del 80% de los venezolanos está en contra de la violencia y a favor de las salidas electorales pacíficas. Y en términos de sanciones contra Venezuela, ¿cómo están las estadísticas? Más del 80% rechaza las sanciones. Más del 90% considera que las sanciones afectan a todos los venezolanos. ¿Qué se dice de la privatización de PDVSA? En contra, 61% en contra. Quien quiera... Aún así, los venezolanos en su mayoría están de acuerdo con un sistema de economía mixta donde existan diversas formas de propiedad. Correcto. Y le haciendo un rol importante
a la empresa Eso privada. te habla de una población con una conciencia política forjada durante décadas. Y permíteme extrapolarme al ejemplo de Milei en Argentina. Si cuando tú tienes frente a un candidato extremista, eso quiere decir dos cosas. Eso quiere decir que falló el modelo que se está aplicando, y eso quiere decir también, por otra parte, la instauración de la política del espectáculo. María Corina Machado cuenta con esos dos elementos. Milei, y el como fenómeno, ¿cómo lo analizas? Es el cansancio del pueblo argentino, es la desazón y la desesperanza del pueblo argentino. Y la falta de un modelo económico, en mi opinión. La izquierda, no sé qué piensas sobre esto. Ni la izquierda, ni la socialdemocracia, ni el progresismo han tenido respuestas económicas frente a los desafíos del desarrollo. O van de un modelo en exceso estatista a un modelo en exceso neoliberal. Pero no, creo que no han definido claramente cuál es el modelo alternativo postcapitalista o postneoliberal. La izquierda tiene que ver con la redistribución social. La izquierda tiene que ver con la gratuidad de los servicios básicos. La izquierda tiene que ver con garantizar derechos de salud, derechos que tienen que ver con la educación. Es decir, hay una agenda, la izquierda tiene que ver con la oposición a cualquier tipo de privatización. La izquierda no puede simplemente limitarse a un modelo de redistribución social que sea mediático o que sea de marketing. Es el modelo de redistribución social, el pago de impuestos a las grandes fortunas para poder equilibrar y redistribuir la riqueza, por darte un ejemplo de medida económica. Garantizar, en el caso de Venezuela, que PDVSA siga siendo, como constitucionalmente es, una empresa del Estado y no una empresa privada. Es el ABC del modelo económico de la izquierda. Ahora, el extravío de este ABC puede llevar a que la gente diga, pero si yo estoy en un neoliberalismo campante, voy a votar entonces por un candidato neoliberal. Voy a sincerarme. La ambigüedad en el discurso de la izquierda, incluso la ambigüedad económica, es muy peligrosa. Sí. Es muy peligrosa. Pues fue favorecer a tu adversario histórico. Por supuesto, y aquí regresamos al inicio de la pregunta, porque el modelo hegemónico en Venezuela en estos momentos es un modelo de equidad social, de redistribución, es lo que está en el ADN político del venezolano, al punto que la oposición se está robando este modelo para tratar de venderse como centroizquierda. Y en medio de la confusión está colocando algunas ideas neoliberales como meritocracia, si no trabajo no como, el individualismo, el emprendimiento que no necesariamente tiende a favorecer Acabas de categorizarme y ese era falta definir muy claramente ese fue mi tesis doctoral. Modelo. Acabas de categorizar en términos de filosofía política contemporánea el modelo neoliberal, el modelo capitalista, que puede ser quizás la palabra no es la propia, inoculado en un pueblo a través del mismo desespero y la situación económica. Sobre todo en una etapa de transición donde los sistemas hegemónicos requieren adaptación, actualización. Si no hay un Estado que me ayude en términos de salud y de educación, yo digo, bueno, tengo que valerme por mí mismo. Si yo salgo a la calle y la calle se convierte en un lugar, en una jungla, en una selva, así como lo plantea el neoliberalismo, una guerra de todo contra todo, entonces, ¿qué va a decir el individuo? Esto se parece más al neoliberalismo que otra cosa. Quiero que profundicemos un poco en estos fenómenos que se han dado tanto en Europa como en América Latina, los llamados outsiders. ¿Qué sentido tienen? ¿Por qué surgen? ¿Qué respuestas están dando que no está dando el progresismo, la izquierda en América Latina y Europa? Pero una vez que regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional.
Hoy nos acompaña Miguel Ángel Pérez Pirela, doctor en filosofía política y fundador, director del portal laiguana.tv. Te preguntaba sobre estos fenómenos que ya no son tan frecuentes, donde emergen figuras desconocidas con un discurso espectacular, desafiante, irreverente, y además con un discurso muy preciso, muy concreto en términos económicos, pero que ha convencido o convocado a sectores importantes en América Latina y en Europa. Tenemos el ejemplo de Silvio Berlusconi en Italia. Él emerge como una figura alternativa, entre comillas, a los partidos tradicionales de derecha e izquierda. Incluso ya podríamos decir que el Partito Socialista italiano es casi que simbólico. Y lo mismo podemos decir de Francia con el Parti Socialiste, al punto que en Italia cambió de nombre a la Margherita, la margarita, ¿no? la flor. Y Berlusconi se apropia, por ejemplo, en la época de la consigna Forza Italia, Fuerza Italia, que se gritaba en los estadios. Pero ese empresario que se hizo de la nada, made self, que se hizo por sí mismo, ¿qué pasó? Que terminó haciéndose de todos los medios de comunicación privados con Mediaset, que terminó haciéndose de los grandes equipos de fútbol, el Milan, uno de los dos grandes equipos de la ciudad de Milano, y que terminó estableciendo una hegemonía, ese outsider, acaso más cruenta que la del bipartidismo que existía antes. Lo mismo pasó con Macron. Con un discurso más cercano, más aterrizado. Cantando, metiéndose con el más tema de humano, las modelos, más auténtico. Las chicas más bellas, con el fútbol. Claro, no se trata de emular ni de repetir esas No, pero en Venezuela bien puede haber empresarios que se hacen de el deporte, que son patrocinadores del béisbol y de la vino tinto, que se hacen de las modelos venezolanas, es decir, que establecen una hegemonía que también es una hegemonía simbólica. Simbólica. En el caso de Macron, también llega al poder de manos de la banca estadounidense como un outsider y termina anientando los dos partidos políticos, el UMP, el Parti Socialiste, los termina aniquilando a través de la creación también de una tercera vía, incluso un partido político outsider. La derecha está leyendo a Gramsci. La derecha está leyendo a Gramsci. Y ahora eso se puede conjugar en Latinoamérica con también la emergencia de outsiders, es decir, de gente que se hizo a sí mismo, que son empresarios o hijos de empresarios, como el caso de Bukele, o en el caso de Milei, volvemos a Milei allá en Argentina, cuyo único discurso es voy a anientar todo lo que tenga que ver con la vida política anterior a mí. Pero cuando tú analizas a Milei allá en Argentina, te das cuenta que en términos de neoliberales, en términos económicos, es la fiel copia de los años 80 y 90 ¿no? de la Rúa. Claro, Menem. Es decir, es el mismo discurso, pero bajo la consigna de que él no tiene que ver nada con el pasado. Hoy nosotros vemos entonces aquí en Venezuela figuras del outsider, unas que ya se hacen notar, otras que no, que siguen silentes, o figuras de políticos que dicen yo no tengo nada que ver con el pasado, ni con la Cuarta República, ni con todo lo que ha pasado en la Quinta República, pero siempre son, o casi siempre son, ofertas engañosas. Son, popularmente decimos en Venezuela, pescar en río revuelto, pero cuando uno realmente empieza a escudriñar sobre qué modelo político están proponiendo, sobre cuáles son las primeras medidas que tomarían, valga la redundancia, en los primeros 100 días, no tienen respuesta para nada, que no sea acabar con el pasado, que no sea yo me hice de la nada, y que no sean discursos grandilocuentes que tienen que ver más con la política del espectáculo que con la solución de los problemas de los venezolanos y las venezolanas, en el caso de nuestro país. Regresando a Venezuela y el tema de las sanciones, se habla, se especula, se crean expectativas importantes con relación a cambios en la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela. Se percibe incluso una pronta flexibilización de las sanciones.
Yo creo que por ahí no va la cosa. ¿Qué crees tú? Bueno, te lo voy a decir en latín. Et factum est. Dice en la traducción de la Biblia, ¿no? Cuando ya Cristo echa su último suspiro. Y se hizo. Ya fue. Las cartas están echadas. Ya Biden va de salida. O al menos ya está pensando en las elecciones del año próximo. Ya estamos prácticamente en octubre de 2023, Oscar. Ya las políticas de los Estados Unidos no van a cambiar sustancialmente en relación a Venezuela. Cuidado si no es una zanahoria. Voy más allá. La política de Obama, demócrata, Trump, republicano, Biden, demócrata, en relación a Venezuela ha sido la misma. En lo fundamental y en lo estructural. Uno, crearnos, Obama, hacer de nosotros una amenaza inminente para la seguridad de los Estados Unidos, imagínense. Si ya esto es declaración de guerra. Dos, aplicar sanciones, medidas coercitivas unilaterales. Y tres, fracasar en las dos anteriores. Y los Estados Unidos normalmente cuando fracasan, siguen testarudamente insistiendo porque no ha cambiado, porque no pierde la cara los Estados Unidos. Y los Estados Unidos, sea el próximo presidente Trump o siga Biden, dos personajes desgastados, dos personajes patéticos, dos personajes impopulares en el grueso de los Estados Unidos. Es decir, la mayoría de los Estados Unidos en varias encuestas preferirían otros dos candidatos que no fueran ellos dos, para decirlo en otros términos. Esa política no va a cambiar en relación a Venezuela. Y lo único que tiene que hacer Venezuela es seguir en una política de búsqueda, y comenzamos por ahí este programa, a partir de estructuras o plataformas como los BRIC, alternativas de búsqueda de otras soluciones. Venezuela no tiene que mirar a los Estados Unidos ni esperar que los Estados Unidos quiten sanciones, porque eso no va a pasar, o al menos no va a pasar de aquí a las próximas elecciones. Quiero que en el próximo bloque hablemos del impacto de las redes. Las redes que inicialmente se interpretaron como instrumentos, o se consideró que serían los nuevos instrumentos de comunicación, de relacionamiento, pero sobre todo los nuevos instrumentos para una más profunda democratización de las sociedades. Y parece que no vamos para allá. Pero hablemos de eso cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy nos acompaña Miguel Ángel Pérez Pirela, doctor en filosofía política y fundador, director del portal laiguana.tv. Te preguntaba sobre las redes. Inicialmente fueron vistas como herramientas que garantizarían la democratización, el debate público, la participación, y se han convertido más bien en herramientas para la dominación, la manipulación y el control de las sociedades. Hay un filósofo coreano que dice, la crisis de la democracia empieza en el plano cognitivo. La información tiene un intervalo de actualidad muy reducido. Vivimos de estímulo en estímulo, sin profundidad. Consumimos solo información y datos, pero de manera permanente. Carece de estabilidad temporal, es decir, impide que piense, razone acerca de lo que está ocurriendo. Fragmenta la percepción, su atractivo es la sorpresa, el egotismo, el egocentrismo, el individualismo. Es imposible detenerse en la información, que es vertiginosa, abundante, satura, confunde, crea ansiedades, sed permanente por la información. Es imposible detenerse en la información. Impide la experiencia y el conocimiento. La gente vive ansiosa, demandando estímulos permanentes. ¿Qué está pasando con las redes? ¿A qué peligro está expuesto el ser humano? Tú me hablas de la comunicación y de la epistemología en el siglo XXI. Comunicación y epistemología, filosofía del conocimiento, capacidad de aprender. ¿Sí? Y yo te voy a responder con la comunicación y la epistemología de Platón.
Okay. de hace más de 2000 años. Él habla del mito de la caverna. Tenemos pocos minutos. En el mito de la caverna de Platón, él dice que la caverna es subterránea, ¿sí? Cuando uno entra, ve a seres amarrados que no pueden voltearse y frente a sí pasan sombras. Y toda la vida ellos piensan que esas sombras que pasan es la realidad. Y resulta que uno de ellos, que es el filósofo, logra desamarrarse y voltear y ve que hay un fuego por el cual gente hace pasar objetos. Es decir, que la realidad que vemos y no es la realidad, sino las sombras de los que otros quieren que veamos. ¿Y qué hace el filósofo? Logra liberarse, salir de la caverna y ver el sol, es decir, el saber, el conocimiento, la realidad. Y ahí queda ofuscado y por fin dice, nos engañaron. Lo que vemos no es lo que existe. Y entra para tratar de decirle a sus amigos que lo que están viendo, que esas sombras no son las verdaderas y lo matan. El mito de la caverna de Platón, uno de los elementos fundamentales de la filosofía occidental por más de 2000 años. A nosotros se nos vendió en el mito de la caverna contemporánea, Oscar, que en unos garajes de California, unos genios nerd inventaron la computadora, el iPhone, las redes sociales, y que era una gran revolución alternativa porque esos nerds permitieron la democratización de la comunicación, de la información, del contenido. No tuvimos que esperar más de 2000 años, como en el caso de Platón, para darnos cuenta que esos supuestos nerds que estaban en unos garajes en California, en pocos años ya tenían inscritas sus marcas en la bolsa de Nueva York. A partir de ese momento, los mecanismos, los medios que se utilizan para transmitir la información, y en Silicon Valley, que es el distrito, el barrio, la urbanización tecnológica de California, que está lleno de esas empresas, a partir del momento en el cual esas empresas son privadas, se privatiza entonces el flujo de información y el contenido de la información que fluye. Hoy día estamos frente a una dictadura que solamente es comparable a la de la caverna de Platón. ¿Por qué? Porque absolutamente toda la información que nosotros estamos, y mira la palabra que voy a utilizar, consumiendo, porque se nos vendió esta información como democrática en un primer momento y simplemente nos volvimos unos consumidores que van bajando y en continuación de forma neurótica, psicótica, está consumiendo cualquier cosa. Cualquier cosa. Llega un momento en que de la gran democracia de contenido y de distribución de la información nos convirtieron en unos autómatas que están consumiendo información no verificada y que están propiciando una estupidización colectiva que, y esto te coloco un ejemplo, yo acabo de salir de un encierro literario de 2 meses en la isla de Margarita para terminar esta novela. Bueno, hubo un momento en que yo salí y vi en toda una zona popular de agricultores ahí en Margarita, prácticamente en cada esquina, a los jóvenes y a la persona de la tercera edad mirando un celular. Yo dije, ya va, esto no es un fenómeno de Tokio, no es un fenómeno de Nueva York. En esa isla maravillosa de gente estupenda que es Margarita, ya yo vi cómo penetró, incluso en las esferas agrícolas, populares, comunitarias, el tema del celular como una especie y eso también se le llama así como en el lenguaje técnico, como insectos pegados a la luz. Ahí donde vemos luz, nos quedamos. Esto está creando unos trastornos grandísimos, sobre todo en las personas de las primeras edades, pero en términos de geografía política, social, Oscar, y simbólica, estamos en una caverna oscura donde lo único que se ilumina son las sombras que desde Silicon Valley, desde California, desde los Estados Unidos, quieren que nosotros simplemente consumamos, o desde otros centros de poderes del mundo. Paradójicamente, la gente reclama cercanía de sus dirigentes, cercanía, proximidad, mirar, tocar al líder, al dirigente. ¿Es posible en un mundo hiperdigitalizado volver a lo humano, rescatar lo humano? Es el gran horizonte, o debería ser el gran horizonte de la izquierda venezolana, de la izquierda latinoamericana. Nada puede suplantar la mirada, el tacto, la palabra, absolutamente nada. En los países escandinavos en estos momentos, que eran de avanzada, están sacando las tablets
de las escuelas y están volviendo al cuaderno y al lápiz. Incluso la pandemia fue también un gran proyecto dictatorial, sin ánimo de ser paranoico, ¿no? Pero un gran proyecto también mundial que adelantó todavía más la dependencia de estos aparatos. Es decir, la virtualidad que era inminente en nuestro planeta después de la pandemia ya era natural. Y ahora precisamente la política tiene que cambiar, y te lo voy a decir en términos de filosofía antigua, de filosofía griega, tiene que cambiar la caverna de Platón por el ágora ateniense. ¿Qué es el ágora? El lugar donde el ciudadano ateniense discutía de sus cosas, discutía del poder. Demos, kratos. Demos quiere decir pueblo, kratos, poder. ¿Dónde el pueblo se hacía el poder? En el ágora, en el lugar común, en el lugar donde nos vemos, nos tocamos, nos hablamos. Y eso no lo va a dar el TikTok. Casualmente. Y termino. Hay de la izquierda, si piensa que puede hacer campaña política única y exclusivamente a través de TikTok. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Y solo agregando contenidos. Hay una especie de triunfalismo digital, de euforia sindical que no tiene realmente impacto sobre la sociedad. Por cierto, a los niní, que nosotros mencionamos hace 20 años como un sector que estaba emergiendo, hoy a los niní nosotros les llamamos en interlaces agóricos, porque están haciendo síntesis de ambos modelos e intercambian opiniones, visiones, expectativas, casualmente. Ahora, frente a las redes, ¿qué hacer? En términos prácticos y de comunicación política, pero me responde cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña Miguel Ángel Pérez Pirela, doctor en filosofía política y fundador, director del portal laiguana.tv. Te preguntaba sobre las redes, ¿qué hacer? ¿Cómo se puede confrontar por lo menos los efectos negativos de redes sociales? Que al final son medios y depende cómo los uses. Correcto. No son fines, son medios. Son medios. Y sí. un dato. Las informaciones que prevalecen en nuestra memoria son las emociones, los sentimientos. Eso se convierte en una especie de anclaje y es lo que le permite, entre otras cosas, darle mayor permanencia a los hechos en tu conciencia y en el corazón. Decía Mario Benedetti que la memoria escoge qué olvidar, o dicho de otro modo, que el olvido está lleno de memoria. Y aquí yo haría una distinción entre la memoria y el recuerdo. Tú puedes olvidar algo, o incluso más fácilmente, la memoria lo puede olvidar, pero el recuerdo no. El recuerdo no olvida. Del latín recordis, que quiere decir pasar una y otra vez algo por el corazón. Sí, sí. Ese es el recuerdo, ¿no? La política comunicacional, mira lo que te voy a decir, que puede parecer hasta cursi, ¿no? Pero la política comunicacional tiene que estar fundamentado en el recuerdo y no en la memoria. Es decir, tiene que ser una política comunicacional que llegue, y tú me dirías, bueno, pero es banal decir esto, no, pero que llegue con contenido, que no sea simplemente la emoción efímera. Y para eso tiene que haber entonces un contenido. Ahora ahí se suele decir, bueno, pero es que para ser viral hay que hacer del mensaje algo desprovisto de contenido, porque si hay mucho contenido no se hace viral, solamente lo estúpido se hace viral, y no es así. Mira, nosotros tenemos, Oscar, y esto te lo digo con mucha humildad, 11 años en laiguana.tv, que llegó a convertirse en el primer medio de comunicación 2.0, es decir, un medio de comunicación viral. De hecho, nuestra consigna es, desde hace muchos años, la verdad hecha tendencia. La verdad hecha tendencia. ¿Por qué la verdad hecha tendencia? Porque hemos demostrado que es posible darle contenido al mensaje
y al mismo tiempo viralizar el mensaje a través del 2.0. Muchos de los asesores que se venden por ahí como asesores o especialistas en marketing, te venden lo mismo siempre. Te venden visitas, te venden vistas, te venden videos divertidos de TikTok o de Instagram o de YouTube. Te venden memoria, pero no te venden recuerdo. Anclajes emocionales. Que fue precisamente lo que se instauró en Venezuela con la llegada de Hugo Rafael Chávez Frías. La relación que tuvo Chávez con su pueblo fue una relación basada en la emocionalidad. Y a partir de la emocionalidad, a partir del recuerdo, a partir del corazón, es que se logró también proponer contenidos políticos anclados en la realidad para cambiar. Y no lo digo Hugo Chávez como apología o himno, no, estoy hablando de elementos muy, muy puntuales. @Chávez Candanga. La utilización que le hizo de una herramienta como era en ese momento Twitter o ahora X. Por ahí se regañaban a los ministros, se cambian ministros, por ahí se resolvían problemas. Es decir, hizo de esa herramienta una herramienta de proximidad, incluso sentimental. Otro elemento, Aló Presidente. El Aló Presidente se convirtió no en un programa televisivo, sino en una conversación cuyo set era el país todo, Venezuela todo. Cada hogar. Cada hogar. Y además en una interacción natural, espontánea con el pueblo venezolano. Entonces, es decir, es posible la utilización en términos de filosofía política de los medios, incluso de los medios 2.0, es posible hacerlo con un contenido que vehicule también sentimientos, emociones, afectos, cariños, amores y, por qué no, desamores. Y una misma narrativa que se repite y se repite, aunque tenga diversas, múltiples versiones. Tú hablaste... Disculpa, Oscar, porque un video viral en TikTok no es un voto. Son cosas diferentes. Un voto viene también anclado en una emocionalidad. Entonces, cuidado, y caemos en la trampa del video fácil y sin contenido, y creemos que eso es directamente proporcional al acto mágico, milagroso, divino del voto popular. Tú en una oportunidad hablaste de la necesidad de alfabetizar digitalmente a la sociedad, a los ciudadanos, como una manera de protegerla, como una manera de contener los desmanes, los abusos, las tentativas de enajenación, control, dominación. ¿En qué términos se puede impulsar un proceso de alfabetización digital? Bueno, vuelvo al ejemplo con mucha humildad de laiguana.tv. Es decir, utilizar estos, tú lo dijiste bien, medios. ¿Cómo enseñar a la gente a estos consumir? Medios y no fines. Y te coloco un ejemplo. Durante la pandemia, ¿qué hicimos nosotros en el programa Desde Donde Sea? Encierro. No había universidades, no habían escuelas. Nosotros hicimos del programa Desde Donde Sea una clase de filosofía. Y nos paseamos desde los presocráticos, clases de filosofía. Sí. Pasando por Sócrates, Platón, Aristóteles, pasando por todo el medioevo, San Anselmo, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, la modernidad, Maquiavelo, Hobbes, Locke, Jung, llegando incluso a los posmodernos. Es decir, y todo el mundo nos decía, es que eso no va a ser viral. Sí. Eso, y terminaron siendo clases de filosofía, programas 2.0, si quieres programas televisivos, sí. virales. Y ahí nos dimos cuenta, o nos percatamos más bien de la intuición que teníamos. Que alfabetizar quiere decir dar las herramientas, el ABC, de ahí viene la palabra, para que nos hagamos del poder de estos medios de comunicación. Pero ahí alfabetizar quiere decir activar al usuario, es decir, saber qué herramientas tiene en la mano y poder utilizarlas, valga la redundancia, de forma activa y no de forma pasiva. Porque si no nos vamos a quedar con un celular encorvados durante horas, cuando ese mismo celular te puede servir para otras muchas cosas, para plantear ideas, quejas, para exponer tus obras de arte, tus necesidades, es decir, humanizar el 2.0. Para construir una nueva hegemonía. O actualizar. Sobre todo porque no hay otra opción, sí. Que no puedo venir a proponer yo la televisión. No puedo proponer yo, además de la televisión, además de la radio, emergió este poder comunicacional que conjugado con los otros... Hay que utilizar esa mezcla, ¿no? Claro.
Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias por este análisis situacional. Tocamos temas relevantes. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, siempre es un gusto. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, periodismo libre, independiente, responsable y veraz. Hasta pronto.